Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que a mí, personalmente, me tocó el corazón. Hoy vamos a hablar de Can vuelve a casa, la emotiva respuesta a Demet. Esta también es mía. Sí, ya sé, el título es largo, pero es que la historia es inmensa, llena de amor, de pérdida, de reencuentros y sobre todo, de una conexión que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Tu Nombre y en este canal nos encanta explorar historias que nos hacen reflexionar, que nos emocionan y que nos inspiran. Y créanme, la historia de hoy cumple con todos esos requisitos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y a prepararse para una montaña rusa de emociones. Prepárense porque la historia de hoy es de esas que te hacen pensar mucho después de que terminas de verla. Empecemos por el principio. La historia de Can vuelve a casa es una historia real, un relato que se ha vuelto viral y ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La base de esta historia es el profundo vínculo entre una mujer llamada Demet y un perro callejero llamado Can. Demet, con un corazón enorme y una dedicación admirable, encontró a Can, un perrito que vivía en las calles, y decidió darle un hogar. Le brindó amor, cuidado y la seguridad que Can nunca había conocido. Juntos construyeron una relación especial, una amistad que se basaba en la confianza, el cariño y la alegría mutua. Pero la vida, como sabemos, a veces nos pone pruebas difíciles. Demet, lamentablemente, se vio obligada a mudarse de casa. Esta mudanza implicó dejar atrás el hogar que compartía con Can. Y aquí es donde empieza la parte más dura de la historia. Para Demet, la idea de separarse de Can era desgarradora. Sabía que Can, ya acostumbrado a un hogar y a su amor, estaría destrozado. Intentó encontrarle un nuevo hogar, un lugar donde pudiera estar seguro y amado, pero encontrar la persona adecuada, que entendiera el vínculo entre ellos, no era tarea fácil. Pasaron los días, las semanas y Demet seguía pensando en Can, preocupada por su bienestar. La distancia física, aunque inevitable, no logró romper el lazo que los unía. El amor que sentía por Can era tan fuerte que la impulsaba a buscarlo, a saber cómo estaba, a asegurarse de que estaba bien. Sabía que el reencuentro era muy posible. Un día, con la ayuda de algunos amigos y vecinos, Demet se enteró de que Can había sido visto cerca de su antigua casa. El corazón de Demet dio un vuelco. Can estaba allí, esperándola. No podía creerlo. La idea de que Can la recordara, que la esperara, era abrumadora. Con el corazón latiéndole a mil, Demet corrió hacia el lugar donde le habían dicho que estaba Can. Y aquí, amigos, llegamos a la parte más emotiva de la historia. Al llegar al lugar, Demet vio a Can. El perrito, al reconocerla, reaccionó de una manera que demostró la profundidad de su conexión. Los vídeos de ese reencuentro son simplemente espectaculares. La forma en que Can reacciona, su alegría, su emoción al ver a Demet después de tanto tiempo. Es algo que te toca el alma. Salta, ladra de alegría, se frota contra ella, buscando el contacto, el cariño que tanto extrañaba. Es un torrente de emoción que demuestra que el amor verdadero, la lealtad incondicional, existe. El vídeo del reencuentro se viralizó rápidamente. La gente de todo el mundo quedó conmovida por la historia de amor y lealtad entre Demet y Can. Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo, de cariño y de admiración. La gente compartía la historia, la comentaba y se identificaba con la emoción de Demet y la felicidad de Can. Fue sin duda un momento de mucha emoción y de esperanza. Pero la historia no termina ahí. Después del reencuentro, Demet, decidida a no separarse nunca más de Can, hizo todo lo posible para que pudiera vivir con ella en su nuevo hogar. Y aquí es donde surge la frase, esta también es mía. Demet, al darse cuenta del impacto que su historia había tenido en el mundo, y al sentirse tan unida a Can, decidió compartir su historia de la mejor manera posible, haciéndonos saber a todos que Can, el perrito callejero, era también suyo, era también una parte importante de su vida. La historia de Demet y Can nos enseña mucho sobre el amor, la lealtad, la amistad y la capacidad de conectar con otros seres vivos. Nos recuerda que el amor no tiene límites ni fronteras. Nos demuestra que el cariño incondicional y la dedicación pueden cambiar vidas, tanto la de los humanos como la de los animales. Nos muestra cómo en un mundo a veces tan complicado y difícil,
todavía existe la magia de los vínculos verdaderos, de esos lazos que nos hacen sentir completos y que nos dan la fuerza para seguir adelante. Es un ejemplo de cómo, en medio de la adversidad, el amor puede prevalecer. Nos recuerda que la lealtad y el cariño no son exclusivos de los humanos, que también pueden encontrarse en los animales, y que en muchos casos, son incluso más sinceros y puros que los que recibimos de otros humanos. La historia de Can vuelve a casa, y esta también es mía, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, del respeto y de la compasión hacia todos los seres vivos. Nos anima a abrir nuestro corazón, a ser más conscientes de las necesidades de los animales que nos rodean, y a demostrarles amor y cariño. Nos incita a ser mejores personas, a ser más generosos y a valorar los vínculos que tenemos con nuestros seres queridos, ya sean humanos o animales. Y algo muy importante, nos recuerda el valor de la adopción. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo adoptar a un animal de la calle puede ser una experiencia maravillosa y gratificante. Adoptar no solo le da una segunda oportunidad a un animal que lo necesita, sino que también te llena de alegría, de amor y de compañía. Además, la historia de Demet y Can nos ayuda a entender la importancia de la comunicación. Sin comunicación, la historia no hubiera sido posible. Gracias a que Demet contó su historia, su sufrimiento, su amor, pudimos conocer a Can y emocionarnos con su historia. Y la comunicación, en un mundo cada vez más interconectado, es clave para crear conciencia y para hacer un cambio positivo en el mundo. Es importante destacar también el papel que jugaron las redes sociales en esta historia. Sin la viralización del vídeo del reencuentro, probablemente la historia no habría llegado a tantas personas. Las redes sociales, aunque a veces tienen un lado negativo, también son una herramienta poderosa para difundir mensajes positivos, para unir a la gente y para crear conciencia sobre temas importantes. La historia de Can vuelve a casa es, en definitiva, un recordatorio de que el amor y la lealtad son los pilares de cualquier relación, ya sea humana o animal. Es una historia que nos hace creer en la bondad, en la esperanza y en la capacidad de amar incondicionalmente. Es un claro ejemplo de que a veces, las historias más hermosas y conmovedoras son las que suceden en la vida real. Y hablando de la vida real, quiero contarles un detalle que me pareció muy bonito. Después de que la historia de Demet y Can se hiciera tan popular, muchísimas personas quisieron ayudar. Ofrecieron donaciones, ofrecieron hogares temporales para animales necesitados y, sobre todo, ofrecieron su amor y apoyo. La comunidad online se unió para celebrar este vínculo y para ayudar a difundir la idea de la adopción. Es increíble ver cómo una historia puede unir a tanta gente y generar un impacto tan positivo. En resumen, la historia de Can vuelve a casa, la emotiva respuesta a Demet. Esta también es mía, es un testimonio del poder del amor, de la lealtad y de la conexión entre los seres vivos. Es una historia que nos enseña que el amor no conoce fronteras, que los animales son seres sintientes que merecen nuestro cariño y respeto, y que a veces, las historias más simples son las que nos tocan el corazón de la manera más profunda. Hemos hablado sobre el reencuentro emotivo, sobre la lucha de Demet por mantener a Can cerca de ella, sobre la importancia de la adopción, y sobre cómo una historia real puede generar un impacto global. Espero que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos clave de esta conmovedora historia, para que podamos entenderla aún mejor y extraer lecciones más profundas. Asterisco asterisco el contexto, la vida en las calles y la necesidad de un hogar asterisco asterisco. Para entender completamente la magnitud del gesto de Demet y el impacto que tuvo en Can, es fundamental comprender la realidad que viven muchos perros callejeros. La vida en la calle es dura, llena de peligros y desafíos constantes. La falta de alimento, la exposición a las inclemencias del tiempo, las enfermedades, los accidentes y la crueldad humana son amenazas diarias. Para un perro, la calle puede ser un lugar solitario y aterrador. Can, antes de conocer a Demet, probablemente experimentó todo esto. Vivió a la intemperie buscando comida, huyendo del peligro y, lo más probable, sintiéndose solo y vulnerable. La llegada de Demet a su vida fue un punto de inflexión. Le ofreció algo que nunca antes había tenido, un hogar, una familia, amor y seguridad. La adopción de un animal de la calle es un acto de bondad que va mucho más allá de simplemente proporcionarle un techo y comida. Es darle una segunda oportunidad de vivir una vida digna, llena de cariño y cuidados. Es demostrarle que no está solo y que alguien se preocupa por él. Es, en esencia, un rescate.
Asterisco asterisco el vínculo, más allá de las palabras asterisco asterisco. La relación entre Demet y Can era algo especial. No era simplemente la de una dueña y su mascota. Era una conexión profunda basada en el amor, la confianza y la comprensión mutua. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que interactuaban, en la alegría que sentían al estar juntos. Los animales, especialmente los perros, son seres increíblemente sensibles. Pueden percibir las emociones humanas, entender nuestras palabras y leer nuestro lenguaje corporal. Establecen vínculos profundos con quienes los cuidan y los aman. En el caso de Demet y Can, esa conexión era tan fuerte que trascendía cualquier barrera física o circunstancial. La mudanza de Demet fue un golpe duro para ambos. La separación, aunque temporal, representó una pérdida significativa para Can. Perdió su hogar, su rutina y, sobre todo, la presencia constante de la persona que lo amaba y cuidaba. La tristeza de Can era palpable y Demet sentía el dolor de la separación en lo más profundo de su ser. Asterisco asterisco la búsqueda y la esperanza, un amor que perdura asterisco asterisco. A pesar de la distancia, Demet nunca dejó de pensar en Can. Su amor por él era tan fuerte que la impulsaba a buscarlo, a saber cómo estaba, a asegurarse de que estaba bien. La esperanza de volver a reunirse con él la mantenía fuerte. La determinación de Demet de encontrar a Can es un testimonio de la lealtad y el cariño incondicional que sentía por él. No se rindió, no lo olvidó. Siguió buscando, preguntando, moviendo cielo y tierra para encontrarlo. La historia nos enseña que el amor verdadero es persistente y resiliente. Supera obstáculos, vence distancias y se aferra a la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Asterisco asterisco el reencuentro, un momento de éxtasis asterisco asterisco. El reencuentro entre Demet y Can es, sin duda, el momento cumbre de la historia. Los vídeos de ese encuentro son pura emoción. Ver la alegría desbordante de Can, su emoción al reconocer a Demet, su necesidad de contacto y cariño. Es algo que toca el corazón de cualquiera. La reacción de Can demuestra la profundidad de su amor y lealtad. A pesar del tiempo y la distancia, nunca olvidó a Demet. Reconoció su olor, su voz, su presencia, y su corazón se llenó de alegría. El reencuentro es una celebración del amor, de la esperanza y de la perseverancia. Es la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Asterisco asterisco, esta también es mía, la declaración de propiedad y el impacto social asterisco asterisco. La frase esta también es mía, es mucho más que una simple declaración de posesión. Es una afirmación del profundo vínculo entre Demet y Can, y una declaración de que Can es parte integral de su vida y de su familia. Esta frase resonó en todo el mundo porque simboliza el amor, la lealtad y la pertenencia que todos anhelamos. Demet, al compartir su historia, no solo estaba contando la historia de su amor por Can, sino que también estaba compartiendo la historia de su humanidad y su capacidad de amar incondicionalmente. El impacto social de la historia de Demet y Can fue enorme. Generó conciencia sobre la adopción, inspiró a muchas personas a abrir sus corazones y sus hogares a animales necesitados, y demostró el poder de las redes sociales para difundir mensajes positivos y unir a la gente. Asterisco asterisco el legado, un llamado a la acción asterisco asterisco. La historia de Demet y Can no es solo una historia conmovedora, sino también un llamado a la acción. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los animales y a tomar medidas para mejorar sus vidas. Nos anima a asterisco 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 adoptar asterisco asterisco considerar la adopción de un animal de un refugio o de la calle en lugar de comprarlo. Asterisco 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 apoyar a las organizaciones de rescate animal asterisco asterisco donar tiempo, dinero o recursos a las organizaciones que trabajan para proteger y cuidar a los animales. Asterisco 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 ser conscientes y responsables asterisco asterisco ser dueños responsables de nuestras mascotas, proporcionándoles amor, cuidado y atención. Asterisco 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 promover la empatía asterisco asterisco enseñar a nuestros hijos y a la sociedad en general a respetar y valorar a todos los seres vivos. Asterisco 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 denunciar el maltrato animal asterisco asterisco denunciar cualquier acto de crueldad o maltrato animal del que seamos testigos. Asterisco asterisco la importancia de la empatía y la compasión asterisco asterisco. La historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro, de comprender sus sentimientos y experiencias.
La compasión es el sentimiento de preocupación y deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Al ver la historia de Demet y Can, nos conectamos con la empatía y la compasión. Sentimos el amor de Demet por Can, su sufrimiento ante la separación, su alegría en el reencuentro. Nos identificamos con la felicidad de Can, con su necesidad de amor y cariño. La empatía y la compasión son cualidades esenciales para construir un mundo mejor. Nos ayudan a ser más conscientes de las necesidades de los demás, a ser más solidarios y a actuar con bondad y generosidad. *** La adopción, un acto de amor y esperanza ***. La adopción es un acto de amor y esperanza. Al adoptar a un animal de la calle, le damos una segunda oportunidad de vivir una vida feliz y saludable. Le proporcionamos un hogar seguro, amor, cuidados y compañía. La adopción es una experiencia gratificante para ambas partes. Los animales adoptados suelen ser muy agradecidos y leales. A menudo han sufrido mucho en el pasado y valoran profundamente la oportunidad de tener una vida mejor. Adoptar un animal no es solo un acto de bondad hacia el animal, sino también un acto de bondad hacia nosotros mismos. La compañía de un animal puede aliviar el estrés, reducir la soledad y aumentar nuestra felicidad. *** El papel de las redes sociales, un altavoz para el amor ***. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de la historia de Demet y Can. El vídeo del reencuentro se viralizó rápidamente, llegando a millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales son una herramienta poderosa para difundir mensajes positivos, para unir a la gente y para crear conciencia sobre temas importantes. En este caso, las redes sociales fueron un altavoz para el amor, la lealtad y la esperanza. A través de las redes sociales, la historia de Demet y Can llegó a personas de diferentes culturas, países y contextos sociales. La historia resonó en el corazón de todos, demostrando que el amor y la conexión trascienden las barreras geográficas y culturales. *** Reflexiones finales, un amor que inspira ***. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor y la lealtad son los pilares de cualquier relación, ya sea humana o animal. Es una historia que nos hace creer en la bondad, en la esperanza y en la capacidad de amar incondicionalmente. Nos enseña que los animales son seres sintientes que merecen nuestro cariño y respeto. Nos demuestra que a veces, las historias más hermosas y conmovedoras son las que suceden en la vida real. La historia de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, del respeto y de la compasión hacia todos los seres vivos. Nos anima a abrir nuestro corazón, a ser más conscientes de las necesidades de los animales que nos rodean, y a demostrarles amor y cariño. Nos incita a ser mejores personas, a ser más generosos y a valorar los vínculos que tenemos con nuestros seres queridos, ya sean humanos o animales. Y sobre todo nos recuerda que el amor verdadero nunca se pierde. En este vídeo, hemos explorado a fondo la historia de Can vuelve a casa, la emotiva respuesta a Demet. Esta también es mía. Hemos analizado el contexto, el vínculo, la búsqueda, el reencuentro, la declaración de propiedad, el impacto social y el legado de esta conmovedora historia. Espero que esta exploración más profunda les haya brindado una comprensión más completa de la historia y les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia del amor, la lealtad, la empatía y la adopción. Les invito a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué es lo que más te conmovió de la historia de Demet y Can? ¿Qué lecciones aprendiste de esta historia? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida? ¿Qué acciones puedes tomar para ayudar a los animales necesitados? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la historia tanto como yo disfruté contándola. Recuerden que si les gustó les invito a darle un like, a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué sintieron, qué les pareció la historia, y si tienen alguna otra historia conmovedora que quieran compartir. Sus comentarios son muy importantes. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.